Permítanme comenzar con una declaración que resonará en todas las capitales financieras del mundo. El sistema del capitalismo occidental acaba de dispararse en el pie. Y lo ha hecho con un acto de autodestrucción financiera sin precedentes. La noticia de que los países de la OTAN y la Unión Europea han finalizado los planes para confiscarlos 300.000 millones de dólares de activos soberanos rusos congelados no es un simple titular legal. Es la declaración de que el principio fundamental sobre el que se construyó el capitalismo moderno, la santidad incondicional de la propiedad privada, ha sido desechado. La magnitud de la violación es asombrosa. 300.000 millones de dólares es la suma que se está poniendo sobre la mesa como prueba de que la ley, las normas y las promesas ya no importan. Este acto no es un paso hacia la justicia, es un salto de fe hacia el abismo de la ley de la jungla financiera. Lo que la OTAN llama reparación de guerra. Yo lo llamo un robo de Estado que destruye la credibilidad del Occidente como refugio seguro para el capital. Al violar este principio cardinal, la élite política occidental ha declarado que el derecho a la propiedad ya no es un derecho legal, sino un privilegio político que está condicionado a la obediencia a Washington. La fe en el sistema financiero occidental, el activo más valioso de Occidente, está siendo sacrificada por una necesidad política a corto plazo. Para entender la enorme apuesta política y legal de esta confiscación, debemos ser precisos sobre dónde está el dinero y quién está forzando la acción. Yo les digo que la mayor parte de estos 300.000 millones de dólares está depositada en bancos europeos, principalmente en una cámara de compensación belga llamada Euroclear. Esto explica la enorme presión geopolítica que Estados Unidos ha ejercido sobre sus aliados europeos. La élite estadounidense quiere que se incauten los activos de inmediato, pero los banqueros y líderes de Europa están aterrados. ¿Por qué el miedo? Porque saben que si se incautan estos activos en Bruselas o Frankfurt, el mensaje de inestabilidad se enviará desde allí, y los bancos europeos serán los primeros en sufrir la fuga de capitales. Los líderes de la Unión Europea se encuentran atrapados en una trampa fatal. Por un lado, deben demostrar apoyo incondicional a la política exterior de la OTAN, y por otro, deben proteger el frágil sistema bancario que históricamente ha sido un refugio de confianza. El hecho de que la decisión final haya sido empujada por Washington y el Congreso estadounidense, que han amenazado con incautar los activos por sí mismos si Europa no lo hacía, expone la profunda subordinación política de Europa. Sus líderes no están actuando en el interés financiero de Bruselas, sino bajo la coerción de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que teme que la guerra se detenga sin una victoria clara. El principio que se está violando aquí es mucho más antiguo que la Unión Europea o la propia OTAN. Yo, como historiador de la economía, les recuerdo que la santidad de la propiedad soberana es la piedra angular sobre la que se construyó el sistema bancario moderno. Desde la Carta Magna hasta la Ilustración, el principio de que los activos del Estado de una nación extranjera son inmunes a la confiscación por tribunales nacionales ha sido sacrosanto. Sin este principio, el comercio internacional colapsa, ya que ninguna nación pondría sus reservas de divisas en un banco extranjero, por miedo a que una disputa política las convierta en rehenes. La confiscación es el acto más directo de desmantelar este contrato social. Si los 300.000 millones de dólares de Rusia pueden ser tomados con un decreto, entonces el billón de dólares de Arabia Saudita, los billones de China, los billones de India, todo se vuelve vulnerable. La confianza no es un recurso que se pueda imprimir. Se construye lentamente durante siglos y se destruye en un instante. El precedente que se está sentando es un veneno que destruirá la credibilidad de las instituciones bancarias europeas como refugio seguro para el capital global. Es un acto de barbarie legal y financiera que desgarra la tela de la ley internacional, y Europa está siendo la ejecutora de su propia condena financiera. Yo les aseguro que la decisión de confiscar los activos rusos está impulsada por una sola cosa, más fuerte que el derecho o la moral, la desesperación fiscal. El Occidente está agotado por la guerra. Los presupuestos de la UE y de Estados Unidos están abrumados por la necesidad de seguir financiando una guerra proxy en Ucrania que no tiene un final claro. La clase política occidental se encuentra atrapada entre el compromiso ideológico de derrotar a Rusia y la realidad política de que sus propios contribuyentes se niegan a seguir financiando la guerra. Los déficits de Estados Unidos son masivos, y la financiación del exterior se está secando. Los líderes europeos no quieren subir los impuestos a sus ciudadanos, que ya están lidiando con la inflación, para pagar el costo de la guerra. La confiscación del dinero ruso es vista por ellos como el botín de guerra de Schrödinger, una solución mágica para financiar el esfuerzo bélico sin que sus propios votantes tengan que pagar directamente.
Es un movimiento desesperado, la búsqueda de una bala de plata fiscal para mantener la guerra sin drenar aún más las arcas nacionales. Este acto expone la bancarrota fiscal de los países de la OTAN, demostrando que su capacidad de sostener una guerra a largo plazo se ha agotado, y que están recurriendo a la extorsión financiera para evitar la derrota. Lo que la OTAN y la UE están cometiendo no es un error de cálculo, sino lo que yo llamo un doble robo, que tiene implicaciones fatales para la economía global. El primer robo se produjo en 2022, cuando se congelaron los activos rusos. Ese fue el disparo de advertencia que reveló que las reservas de dólares y euros eran, en realidad, IOUS. Promesas de pago, condicionales a la obediencia política. El segundo robo, la confiscación de los activos, es el acto de violencia final. Es la declaración de que no solo su dinero puede ser congelado, sino que ahora puede ser apropiado y utilizado para financiar la guerra contra ellos mismos. Este acto es la refutación definitiva del mito de que el orden basado en reglas de Occidente ofrece seguridad incondicional. La confiscación prueba que el derecho a la propiedad soberana es una ilusión que se disuelve en el momento en que un país se alinea políticamente con los adversarios de Washington. Yo les aseguro que este precedente es el mensaje más potente jamás enviado a los billones de dólares de capital soberano en el Golfo, en China y en el sur global. Su dinero no está seguro en Occidente. Esta acción no es un castigo a Rusia, es un castigo al principio de confianza que sostiene el sistema del dólar. El acto de confiscar los 300.000 millones de dólares no es solo un castigo para Rusia. Es un mensaje sísmico para el resto del mundo. Y mi análisis me obliga a exponer sus implicaciones para el sur global. Yo les pregunto, ¿qué mensaje recibe China, que posee billones en bonos del Tesoro de Estados Unidos? ¿Qué mensaje recibe Arabia Saudita, que históricamente ha mantenido sus reservas en dólares y euros? El mensaje es simple, aterrador e inequívoco: su capital no está seguro en Occidente. Si las principales potencias occidentales pueden, por razones políticas, incautar las reservas soberanas de un país en tiempos de paz, o lo que ellos llaman paz, entonces todo el dinero extranjero depositado en bancos de Londres, Nueva York o Frankfurt es vulnerable. Este acto valida cada argumento que los BRICS han estado haciendo durante la última década sobre la necesidad de crear un sistema financiero alternativo. El cinismo de la medida no solo castiga a Rusia, castiga a la confianza, que es el activo más valioso del sistema. La fuga de capitales de los bonos del Tesoro y del euro, que comenzó lentamente después de 2022, se verá acelerada, ya que los gobiernos racionales, sean amigos o adversarios de Washington, se verán obligados a reducir su exposición a un sistema que ha demostrado ser totalmente arbitrario y politizado. Esta violación de la ley internacional es el regalo de reclutamiento más valioso que la OTAN podría haberle hecho al bloque BRICS. Yo les aseguro que la confiscación es el catalizador final para la desdolarización total. El temor a la confiscación, que antes era una preocupación teórica, ahora es un riesgo real y palpable. Esto forzará a las naciones BRICS a actuar con urgencia. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que China y Rusia triplicarán sus esfuerzos para desarrollar sus propios sistemas de pago, como BRICS Pay, o la expansión de sus propias redes interbancarias. Significa que la acumulación de oro físico, una reserva que no puede ser congelada o confiscada por un decreto occidental, se convertirá en la prioridad número uno para todos los bancos centrales que no sean vasallos de Washington. La confiscación no solo es el final del mito de la seguridad del dólar, es la declaración de que el mundo se está dividiendo en dos bloques financieros irreconciliables. Los países del BRICS se alejarán de la deuda occidental, buscarán comerciar en sus propias monedas, el yuan, la rupia, el real, y construirán instituciones financieras paralelas. Esta es una decisión miope de la OTAN. Por el beneficio a corto plazo de 300.000 millones de dólares, el Occidente ha sacrificado su hegemonía financiera a largo plazo. La narrativa de que la confiscación es legal y que sirve al orden basado en reglas, es una mentira legal que no puede resistir el escrutinio de mi análisis. Yo les aseguro que el acto de incautar activos soberanos viola un principio fundamental del derecho internacional: la inmunidad soberana de los estados. Este principio, que impide a un país juzgar o confiscar los bienes de otro, es lo que permite que el comercio y las finanzas internacionales funcionen. Al violar este principio, la OTAN no está aplicando reglas, está destrozando las reglas. Los juristas en Ginebra y La Haya están horrorizados porque la acción de la OTAN es una regresión a la ley de la fuerza, al estado de naturaleza en las finanzas. La Unión Europea y Estados Unidos están demostrando que su compromiso con la ley es puramente condicional y se
Aplica solo cuando sirve a sus intereses geopolíticos. Yo les pregunto, ¿qué validez tiene cualquier tratado, cualquier garantía de inversión, cualquier promesa de protección legal, cuando el mismo ordenador del sistema se reserva el derecho de robar la propiedad de cualquier adversario político? La confiscación es, por lo tanto, un acto de autodestrucción moral y legal que vacía de contenido toda la pretensión de superioridad civilizatoria de Occidente. El precedente creado por la confiscación lleva a la pregunta racional y escalofriante que está siendo discutida. En los despachos de poder de todo el mundo, ¿quién será el próximo? El riesgo de fuga de capitales es real e inminente. El mundo ya sabe que los activos soberanos de Venezuela y Afganistán fueron congelados. Ahora el mundo sabe que los activos de Rusia pueden ser robados. Yo les aseguro que los banqueros centrales en Beijing se están preguntando: si Estados Unidos y la OTAN logran salirse con la suya con Rusia, ¿qué les impedirá confiscar nuestros billones de bonos del tesoro si la tensión por Taiwán se convierte en conflicto? El riesgo se aplica a cualquier país que tenga políticas petroleras, derechos humanos o alianzas comerciales, BRICS, que desagraden a Washington. Esto crea una incertidumbre radical en los mercados financieros globales, donde el miedo se convierte en el motor de la inversión. La consecuencia directa es una venta masiva de activos de Estados Unidos y Europa, con el capital soberano buscando refugio en activos más seguros y apolíticos, como el oro físico o las inversiones en el sur global. La OTAN ha perdido el control del miedo. El miedo ya no es un arma que solo pueden usar. Ahora el miedo es un factor que está impulsando a las naciones a abandonar su sistema financiero. Así, mi análisis final me lleva a una conclusión inevitable. La confiscación de los activos rusos es un acto de suicidio financiero motivado por la desesperación política. A corto plazo. Es un movimiento miope, diseñado para ganar la batalla fiscal de un año sin considerar que perderán la guerra de la hegemonía de un siglo. Yo les digo que la OTAN ganó 300.000 millones de dólares en el corto plazo, pero perdió el activo más valioso de Occidente, la confianza incondicional en su sistema legal y financiero. El imperio está actuando como un drogadicto que vende las joyas de la abuela, el principio de propiedad, para pagar una deuda inmediata, la guerra en Ucrania. Esta acción es la culminación de la arrogancia imperial que creyó que podía utilizar las reglas cuando le convenía y romperlas cuando le convenía. La confiscación acelera la muerte del dólar, impulsa el ascenso del BRICS y expone al mundo la bancarrota moral y legal de las potencias occidentales. La caída de un imperio no suele ocurrir por una derrota militar. Ocurre cuando el imperio pierde la fe en su propia moneda y en sus propias leyes. Y yo les aseguro que con este robo final, Occidente ha disparado la señal de